Algunos sentimientos llegan en silencio, como una brisa que entra por una ventana abierta, apenas los notas. Hasta que la habitación empieza a sentirse diferente, nunca planeé vivir conmigo. Si me hubieras preguntado años atrás dónde estaría los archar, habría dicho algo como terminar mi portafolio final de diseño. Probablemente en un pequeño apartamento con vecinos ruidosos y un gato, al que nunca tendría tiempo de poner nombre. Pero la vida no siempre sigue el guión. Encuentra maneras de sorprendernos. De tentarnos. Si sabes a lo que me refiero. En lugar de eso, termina en una casa silenciosa en el campo, rodeada de pinos y de un silencio que parece extenderse por kilómetros. La casa no vibraba con el ruido de la ciudad ni con el eco de una autopista cerca. Cada crujido del suelo, cada rama rozando las ventanas. Todo se sentía vivo, pacífico, quieto. Se suponía que sería algo temporal. Mi nombre es Elena Reyes, y me mudé con mi tío Marcus y su esposa Celeste, después de que mi madre aceptara un puesto de investigación en el extranjero. No hubo tiempo para planear demasiado. Y Marcus era el único familiar cercano dispuesto a recibirme mientras terminaba mi último semestre en la universidad. Pensé que estaría allí unos meses, terminaría mis estudios, ahorraría dinero y seguiría adelante. Pero algo cambió, no fuera, la casa, los árboles, la rutina. Todo seguía igual. El cambio ocurrió dentro de mí. Y tenía algo que ver con Marcus. Él nunca fue el típico tío distante. Jamás me trató como una niña, ni siquiera cuando lo era. Me enseñó a cambiar una llanta. Me ayudó a enviar mi primera solicitud de beca. Y una vez condujo 3 horas solo para asistir a mi exposición de arte en secundaria. Siempre estaba presente de una manera en que la mayoría de las personas solo fingen estarlo. Yo lo admiraba, siempre lo había admirado. Pero, la admiración tiene una manera extraña de transformarse. Silenciosa, lenta y sin pedir permiso. La primera vez que lo noté, no fue nada importante. Una mirada que duró un segundo más de lo normal. Una respiración contenida cuando me di cuenta de que estábamos solos en la cocina. El suave sonido de una cuchara mezclando todo siendo el único ruido entre nosotros dos cosas inofensivas. Cosas que puedes ignorar, pero aún así. Lo sentí. Celeste era amable. Aunque distante. Era de esas personas que hablaban con frases cuidadosamente medidas, como si hubiera editado sus emociones antes de pronunciarlas. Nos llevábamos bien, pero no éramos cercanas. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la sociedad histórica del pueblo o ayudando en el jardín comunitario los fines de semana. Eso hacía que muchas noches quedara sola con Marcus. Él se sentaba en la gran mesa de roble leyendo o viendo recetas que nunca prepararíais. Yo dibujaba en el sofá cercano, a veces hablábamos, pero la mayoría del tiempo no hacía falta. Simplemente compartíamos el mismo espacio. Hasta que dejó de sentirse como solo un espacio. Una noche lo descubrí mirando, no de una forma incómoda, sino de una forma que me hizo preguntarme si estaba pensando de sus ojos, no sé, detenían algo específico de mí. Era como si estuviera viendo algo que no estaba seguro de querer ver. Cuando nuestras miradas se encontraron, apartó los ojos rápidamente, aclaró la garganta y preguntó algo normal. ¿Cómo vi tu proyecto? Pero su voz sonó más grave de lo habitual. Como si escondiera algo de ello. Me dije a mí misma que estaba imaginándolo. Aún así, empecé a notar más cosas. La manera en que dejaba su mano sobre mi hombro un segundo extra al pasar detrás de mí. La forma en que parecía escacar con más atención cuando yo ría letters.
la suavidad de su expresión cuando me miraba. Como si estuviera recordando algo, o intentando olvidar otra cosa, era sutil.silencioso. Pero hacia que todo pasara en intente mantener la normalidad. Me concentrar en mis clases, en mis trabajos freelance, en las ilustraciones digitales que enviaba a algunas galerías locales, pero el silencio de la casa hacía imposible ignorar el cambio la quietud tenía forma a ajuba. Me hacía sentir que estaba esperando que algo ocurriera. Aunque no supiera que, un sábado por la tarde, Marcus me ayudó a traer una impresora rota al garage, nada fuera de lo normal. Pero cuando extendió la mano para tomarla, nuestros dedos se tocaron. Solo un segundo da su pulgar rozó la parte interior de mi muñeca. Y permaneció allí apenas un instante, fue mínimo, pero lo sentí, una chispa de algo, que no debía existir. Él no dio nada. Simplemente tomó la impresora y siguió caminando. Pero yo me quedé inmóvil unos segundos más mirando el lugar donde nuestras manos se habían encontrado, preguntando si es ign, ificia es anoche no pude mirar de mí. Quedé acostada escuchando el viento entre los árboles y los pasos ocasionales en el pasilo. Me pregunté si él también lo había sentido. O si todo estaba solo en mi cabeza. Si era yo interpretando mal las cosas como una chica solitaria desesperada por sentir conexión. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. ¿Quieres tostadas? Preguntó levantando una rebanada de pan. Asentí observando sus manos mientras tomaba la mantequilla. Eran manos fuertes capaces familiares. Pero ahora se sentían como una pregunta que no sabía responder. Nos sentimos frente a frente. Las tostadas entre nosotros. Celeste había salido temprano para ayudar en una feria de arte local. Hablamos del clima, de mis clases, de sus planes para pintar el porche. Pero el aire entre nosotros estaba lleno de todo lo que no decíamos. Después del desayuno me encerré en mi habitación fingiendo trabajar. Mirar la pantalla de mi laptop durante minutos sin moverme de mi corazón se sentía suspendido. No entendía que estaba ocurriendo no estaba intentando sentir a QUL no perseguía nada, pero la manera en que Marcus me miraba a veces. Como si estuviera intentando resolver un rompecabezas que no quería terminar. Me hacía preguntarme si él también lo sentía, y si era así. Entonces, ¿qué pasaría? Cerré la laptop y miré por la ventana. El cielo estaba gris y suave, de es gris que hace que los árboles parezcan pintados con acuarela. Sabía que algo había cambiado, solo no sabía hacia dónde. Nos llevaría, pero sí sabía una cosa. La casa ya no estaba simplemente en silencio, ahora estaba cargada, como si una corriente invisible recorriera las paredes, esperando que alguien encendiera el interruptor. Y quizá, solo quizá. Yo ya lo había hecho. Los días comenzaron a mezclarse en un ritmo extraño y silencioso. Las mañanas olían a café y a pájaros cantando detrás de la ventana de la cocina. Las noches terminaban entre luces cálidas, pasos suaves en el pasillo y la voz baja de Marcus hablando de reparaciones o recetas nuevas que nunca prepararía. Debería haber sido tranquilo, pero no lo era. No del todo, había algo debajo de la superficie, una tensión imposible de nombrar, pero demasiado fuerte para ign o arla. La sencha en el estómago. Empezó a pasar más tiempo en el pequeño estudio que Marcus había acondicionado. Para mí al fondo de la casa, antes era una bodega. Ahora estaba lleno de cuadernos.
Una tableta digital y un escritorio viejo con patas de igual dot, la ventana daba al jardín. Celeste cultivaba lavanda y albahaca dot era mi escondite. El único lugar donde podía respirar cuando la presencia de Marcus se volvía demasiado intensa, aunque incluso Ali lo notaba dot, a veces se detenía en la puerta. Sonreía ligeramente. ¿Necesitas algo? No. Estoy bien, respondía fingiendo concentración. Pero cuando se iba, terminaba mirando el marco vacío de la puerta. Preguntando qué estaba pensando yo da la verdad era que ya no sabía cómo sentirme. No sabía don terminaba la admiración y don comenzaba algo más. Ni siquiera sabía si es algo realmente existiletters. Tal vez todo estaba en mi imaginación. Tal vez solo buscaba cercanía en una casa demasiado grande para tres personas que jamás hablaban de lo importante y dad una tarde lluviosa terminé sentada con Marcus en la sala. Celeste había salido otra vez, reunida con artistas que organizaban una recaudación para restaurar parte del pueblo da Marcus hoyaba una revista vieja de reparaciones del hogar. Estaba en el sillón junto a la ventana, dibujando formas sin sentido. Has mejorado, dio de pronto. Levanté la vista. ¿En qué? En tus dibujos. Señaló mi cuaderno. Arnis corias demasiado con tus líneas. Ahora respiran. Parpadí sorprendida. Yura un completo extrago. Y aún así me hizo sentir el pecho apretado. Gracias. El guardo silencio unos segundos. ¿Alguna vez has pensado en ilustrar historias a tiempo completo? Sonreí apenas, todo el tiempo. Solo que no sé por dónde empezar. Lo descubrirás. Lo dio con una seguridad tan tranquila que me hizo creerlo. Observe su rostro. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos. Las canas comenzando en sus sienes. Parecía cansado, pero de una manera humana real. Él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Ninguno aparte a la vista enseguida. 2 segundos, tal vez 3. Lo suficiente para que mi piel se calentara. Lo suficiente para que el aire se volviera pesado. Dispuso claro la garganta y volvió a la revista. Yo ya no pude seguir dibujando. Y esa noche permanecí despierta mirando el techo mientras la lluvia golpeaba las ventanas no dejaba de pensar en la manera en que mi mirada no era inapropiado. Bueno. No exactamente, pero tampoco era la mirada de un tío. Era algo que me hacía sentir culpable incluso antes de. Non, brarlo. La mañana siguiente encontré una nota en la mesa de la cocina. Marcus había salido al pueblo por suministros. Celeste dormía, prepare café y me senté en silencio preguntando por qué mi corazón se sentía al borde de algo que no entendía. 10 después. Todo luego hay un punto imposible de ign or ar. Era jueves. Celeste había salido a un retiro laboral en el museo y Marcus y yo cenamos solos. Verduras asadas, arroz y una ensalada del jardín. Después ofrecí ayudar con los platos. Tu cociniste, dio sonriendo. Yo me encargo. Nos quedamos trabajando juntos en la cocina dado en silencio, pero era en silencio nuestras. Manos se rozaban de vez en cuando y cada contacto dejaba una marca invisible sobre mi piel. ¿Extragas a tu madre? Preguntó de repente da la pregunta me tomó desprevenida. A veces. Aunque nunca fuimos realmente cercanas. Creo que extrago más la idea de ella. Él asintió lentamente. Entiendo eso. ¿Sí? Marcus se quedó quieto mirando al agua correr. Luego levantó los ojos. Memes de lo que imaginas. Algo pasó entre nosotros en ese instante. No palabras.
algo peor.reconociamiento como si ambos estuviéramos al borde del mismo precipicio. Fui. Yo quien aparto la mirada primero. Terminamos de lavar los platos sin hablar. Cuando me di volta para salir de la cocina, sentí sus ojos sobre mí otra vez. No como alguien que observa una presa, sino como alguien que intenta memorizar algo que tem perder. Y esa noche tampoco pude dormir. Termin caminando por el pasillo atraída por la luz tenue del estudio. Marcus estaba allí leyendo. Levantó la vista al verme. ¿No puedes dormir? Ne con la cabeza. Yo tampoco. Dejo el libro a un lado. Entra. Dude unos segundos antes de hacerlo. No hablamos. Demasiado. Me sirvió una taza de té y permanecimos allí casi una hora. A veces el lea letters. A veces solo escuchábamos el viento. Y era un silencio que sentía nuestro. Finalmente me levanté para irme. Murmur. Buenas noches. Él me observa en silencio. Buenas noches, Elena. Paro, al ligar a la puerta sentí algo más. Una pausa. Una espera. Mi urgencia atrás. Y. Seguía mirandome. No con deseo. No con confusión. Sino con algo mucho más peligroso. Imposible de ocultar. Lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Una historia profundamente emocional sobre deseos prohibidos, silencios peligrosos y conexiones imposibles de ignorar. Elena descubrirá que algunas personas llegan a tu vida para cambiarte para siempre. Incluso cuando quedar cerca significa perderlo todo.